Un trastorno mental no me define como persona. Yo hablo desde mi testimonio de cómo vivo con el trastorno bipolar. ¿Cómo llegaste a tener este diagnóstico, que aunque es muy duro, pero a la vez es tu tabla de salvación? Pues me empiezan a llegar los síntomas. La vista te cambia. Es como en la película de Spider-Man cuando te pica la araña y que se quita los lentes y dice, wow, ¿qué me está pasando? Y que ve así a profundidad. O sea, te vienen los pensamientos a 1000 por hora. No puedes tener control sobre eso. Entonces, tal cual como estás pensando, lo dices. Empiezas a hilar cosas reales con cosas irreales. Y pues llega un momento que lo que traes en la cabeza, pues realmente no está pasando en la realidad. Entonces eso te desgasta. Y me metía a todos lados a trabajar porque yo iba a salvar el mundo y que yo me creía María Magdalena. Y me acuerdo que una de las maneras como lo hacía era subirme a los campanarios de las iglesias. Y una vez dije, ya me quiero ir, Diosito. Ya mi chamba terminó aquí, yo ya salvé el mundo. Y arriba del campanario puse el pie enfrente de otro. Dije, ya me voy. ¿Qué mitos quisieras compartir aquí con los que nos escuchan? Decir, oigan, no es esto. Oigan, no es así. Si eres un paciente responsable y tienes una enfermedad mental, puedes ser una persona funcional. ¿Cómo has trabajado esta autorresponsabilidad? Dejar tu ego a un lado y realmente voltearte a ver con humildad y cuestionarte. ¿Qué es lo que me está llevando a yo sentirme así? ¿A qué hora pausas? Porque lo hemos hablado también aquí de que a veces pausar en la vida es bien difícil y tú lo tienes que hacer más seguido como para poder escuchar. O sea, ¿a qué hora pausas y a qué hora bajas el volumen de la vida? Ceci, Tere, lista. pues lista frente a una persona real, Morín Terán, que así voy a entrar, con la valentía que ella tiene, que empiece diciendo, soy un bipolar real. Gracias, Morín, por estar aquí. Creo que yo, la primera, estoy realmente ansiosa de escuchar tu historia, tu todo. Conozco algo de esta enfermedad y sé que es de muy valientes que estés aquí y más valientes que la compartas. Y estoy segura, Ceci, que si se trata de aventar luz, sí, este capítulo va a ayudar a muchas personas y familias. Sí, y yo como te decía, Maureen, creo que es un tema donde hay muchas personas que viven esta realidad personalmente o de alguien cercano. Y es un tema que pudiera dar vergüenza por todos los estigmas que hay, por las películas que hemos visto, que malamente desconocimiento. Y siento que cuando alguien es valiente como tú y levanta la mano, se levantan muchas más detrás. Entonces yo también de verdad te agradezco que estés aquí con nosotros. Bienvenida. Y pues literalmente el micrófono es tuyo. No sé si quieras empezar presentándote. ¿Quién eres? Vale, no, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre agradezco los espacios que dan para hablar de la salud mental, ya que es un tema que sí, últimamente ya se habla más, pero todavía falta muchísimo camino por qué seguir. Y también dar información que sea de verdad, porque a veces también puede haber una línea delgada en donde a veces la información que se da no es la correcta. Yo hablo desde mi testimonio de cómo vivo con el trastorno bipolar. Yo no soy ni psiquiatra ni psicóloga, simplemente soy una persona donde hace más de 15 años me diagnosticaron con el trastorno. Y soy una persona bastante sencilla. Las cosas simples son las que más disfruto. Sí, obviamente sigo una rutina, pero a final de cuentas es una rutina flexible. Y yo siempre he dicho que los pequeños detalles son los que hacen la gran diferencia, ¿no? Soy de Mexicali, ya llevo más de 20 años viviendo aquí en la Ciudad de México, me vine a estudiar aquí al ITAM y soy una persona noble, leal y que me encanta disfrutar la vida. Wow. Sí, bienvenida, qué buena descripción. Oye, a ver, la primera pregunta. ¿Cómo te gustaría a ti, como persona que viste esta enfermedad, que entendieran las personas qué es la bipolaridad? O sea, porque muchas veces de texto o de psicólogo, como dices tú, con palabras rimbombantes, pero es bien diferente escuchar qué es la bipolaridad desde una persona que la vive todos los días. Para mí, ¿qué es la bipolaridad? Justo en el libro, si se fijan, el título es Soy un bipolar real. Real. No es soy bipolar. ¿No? Desde ahí. Muchas personas piensan que ser bipolar es un adjetivo calificativo o hasta un estado de ánimo, ¿no? Podemos decir el clima es bipolar, mi perro es bipolar, Tere es bipolar, Ceci hoy anda bipolar. Y eso está mal dicho, porque a final de cuentas, tener una enfermedad mental como es el trastorno bipolar
no es ser Es voluble. cosa seria. No es ser voluble. Y el término bipolar, desgraciadamente, lo hemos llevado a eso, ¿no? A que tienes un carácter de los 1000 demonios. Es el sinónimo de, pues es que eres bipolar. Entonces, de ahí deberíamos empezar a cambiarlo. ¿Qué es tener trastorno bipolar? Lo voy a explicar como yo lo entendí. Como tú lo vives. Sí. Es una enfermedad mental que se da por 3 cosas. Es un desequilibrio químico en los neurotransmisores. 2, puede ser hereditario. Y 3, el entorno que te desenvuelves. Hay 2 tipos de trastorno. El trastorno bipolar 1, que es el que yo tengo, y el trastorno bipolar 2. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es que el 1 empiezas a tener muchos más episodios de manía y puedes llegar a tener un episodio psicótico. Y obviamente después viene la depresión. En el caso del trastorno bipolar 2, llegas a tener más episodios depresivos y puedes tener hipomanía. Algo también importante mencionar, no es que en un día cambie de estado de ánimo a 1000 por hora. No, son episodios, son crisis. ¿Que cuánto puede durar? Varía. Por ejemplo, a mí una depresión me ha durado hasta 2 años cuando yo no aceptaba la enfermedad. Y la manía, cuando te vienen los síntomas y si realmente no los identificas, pues no te quieres bajar del tren. No, pues estás feliz sí, porque ahí, te sientes a toda madre, ¿no? O sea, por ejemplo, justo yo ayer, yo empecé el año con varias cosas que me traen con ruido, ¿no? Tanto en la parte profesional como en la parte personal. Y traje ansiedad desde la semana pasada. Y ayer dije, esta ansiedad ya no es normal. Hay que tener humildad para reconocer que la ansiedad es uno de los síntomas que te puede llevar a que tengas manía. Entonces, ayer justo tuve grupo de apoyo y les dije, saliendo del grupo de apoyo, me voy con mi psiquiatra. Y siempre les he dicho, siendo activista de la salud mental, si quiero seguir alzando la voz, a la primera persona que debo de cuidar soy yo. Y obviamente llegué con mi psiquiatra y sí me dio un ansiolítico. Me dijo, pues te lo vas a tomar así hasta que te niveles y poco a poco... sí, para evitar escalar a la manía. Pero para eso tienes que aprender a conocerte, identificar cuáles son los síntomas y qué eres tú como persona. Sí, porque todos, aunque no tengamos eso, padecemos ansiedad, tenemos días que volamos muy alto y otros muy bajo, entonces pues es bien importante lo que dices tú, o sea, esto es un trastorno mental, es una cosa seria, no son estados de ánimo fluctuantes que todos tenemos y las mujeres más, o sea, no. Y como dices tú, si alguien lo tiene, lo importante es conocerte para tú levantar la mano por ti. Exacto, y el tener el trastorno bipolar no quiere decir que no tengas días malos o días buenos o que no los disfrutes por miedo a que yo le digo que se te bote el chango la parte de la psicosis. No, lo vives como cualquier persona, pero cuando ya traes algo adicional que dices, esto ya no me está sonando, no te hagas no te hagas la fuerte y mejor ve con tu psiquiatra y toman las acciones que tengan que tomar. Yo te quiero hacer una pregunta porque creo que, bendito sea Dios, de verdad lo digo, estás muy joven, estás diagnosticada y estás consciente. Uh-huh. Pero yo te quería preguntar, ¿cómo llegaste al diagnóstico? Porque tristemente es un diagnóstico que luego tarda uno en llegar, entre que uno no sabe y no tiene por qué saber, no conoce, luego las familias tampoco, luego la negación, porque dices, no, pues esto no puede ser tan malo, seguro mañana se le pasa, el desconocimiento y también incluso a veces el desconocimiento de muchos médicos, ¿no? No sé si psiquiatras, pero no siempre llegas al psiquiatra, vas a otro tipo de médicos. Entonces, ¿me puedes compartir un poquito cómo llegaste a tener este diagnóstico, que aunque es muy duro, pero a la vez es tu tabla de salvación, sí, porque es lo que te va a permitir seguirle? Y ¿no? Unido a esa pregunta, ¿quién eras tú antes? O sea, sí, ¿quién eras tú y cómo llegaste a decir, tengo algo? Y luego ya... Ok. Mira, si tú hubieras sido mi mamá o alguna de ustedes, hubieran dicho, tengo a mi hija perfecta, ¿no? O sea, yo no me manifestaba, siempre trataba de cumplir todo lo que mis papás me decían. No era muy social en la escuela. Siempre algo que sí tuve muy claro es que la gente que me quiera por lo que soy y no por lo que tengo. Entonces, obviamente, ante eso hacía muchos filtros, ¿no? Pero realmente no
no era la típica niña que manifestaba cómo se sentía, sino realmente iba, mis emociones para mí sí valían mucho, pero me los guardaba, no los compartía y no se lo decía a las demás personas. Entonces, básicamente así fui creciendo. Hoy por hoy me doy cuenta que era una persona con muy baja autoestima, que durante mucho tiempo viví a lo mejor en depresión, pero en mi casa pues nunca se habló de la salud mental y tampoco se habló de las emociones, pero sí se hablaba de échale ganas, mi hija es una fregona, ¿no? O yo quiero que tú seas esto. Y ante eso, pues toda mi energía estaba basada en esa parte. En lograr. En lograr y cumplir las expectativas, sobre todo de mis papás, ¿no? Tan es así que mi papá quería una abogada en la familia, y ahí voy yo a meterme a estudiar Derecho al ITAM, y al año y medio dije, no, esto no es para mí, ¿no? Y fue un caos cuando me cambié de carrera. Cuando me vengo a vivir a la Ciudad de México y empiezo a vivir sola, es cuando poco a poco me empiezo a encontrar conmigo, ¿no? Pero la baja autoestima y la depresión era una constante, entonces yo tomaba muchísimo, ¿no? Me la vivía en la fiesta hasta totalmente perderme. Termino la universidad y cuando fallece el esposo de mi mamá, yo era muy apegada a él, me entró la ansia de que, ¿y si se mueren mis papás mañana? ¿Qué hago? Y yo aquí en la Ciudad de México. Entonces me regreso a vivir a Mexicali y me doy cuenta que las cosas siguen igual. Mis papás, los dos son alfas, están divorciados, son Osama Bin Laden contra Estados Unidos. Vivía una cuadra a la diferencia y era un ambiente realmente pues tóxico de cierta manera, y pues yo traía un duelo muy fuerte en el cual cuando se muere alguien, nadie te dice, oye, si en 6 meses o un año ese dolor emocional sigue igual de fuerte como el primer día que se murió esa persona, algo no anda bien. Algo no anda bien y se convierte en depresión, y por qué no vas con un tanatólogo. Pero pues te digo, no había. Yo lo que sí tenía claro es que me iba a ir a hacer la maestría, me aceptan en Oxford y me voy. Y me voy a estudiar a Oxford, y me acuerdo que llegué en verano para adelantar algunas materias. ¿Qué estudiaste? La maestría en creatividad y negocios. Pero no la terminé porque pues llegó el trastorno bipolar. No importa. Pero quería saber tus gustos, que para conocerte a ti. En creatividad, ajá, negocios de creatividad. Y me fui con el duelo, y me acuerdo que yo tenía una guía espiritual que me decía que yo era, sí, soy muy sensible, ¿no? Pero que podía hablar con los espíritus y más allá. Y cuando tienes un trastorno o estás tan vulnerable, pues no hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues yo decía todos los días, no, pues es que yo le decía al señor Maravilla, ¿no? Al que era esposo de mi mamá, que en paz descanse. Y empiezo en Inglaterra, y en Inglaterra el clima no ayuda, porque está lloviendo todo el día. En verano sale el sol a las 3 de la mañana y oscurece a las 12 de la noche. Y eso altera el cerebro tremendo. Exactamente. Tremendo. Y eso es importante aclararlo. Sí. Todo el mundo cree que solo lo gris altera. El exceso de luz altera, lo irrita. Pues vas perdiendo noción de la realidad. Sí. ¿No? Y pues de repente, pues me empiezan a llegar los síntomas que yo no tenía ni idea de lo que me estaba pasando, ¿no? Yo me acuerdo que una de las primeras era la vista te cambia. Es como la película de Spider-Man cuando te pica la araña y que se quita los lentes y dice, wow, ¿qué me está pasando? Y que ve así a profundidad. Eso fue, me acuerdo, de los primeros. Luego, se te vienen los pensamientos a 1000 por hora. No puedes tener control sobre eso. Entonces, tal cual como estás pensando, lo dices. Empiezas a hilar cosas reales con cosas irreales. Me acuerdo que había una señora en el parque donde grabaron Harry Potter, no me acuerdo cómo se llama, y pintaba bien bonito. Era una homeless. Y pues ahí iba yo y veía lo que estaba pintando y yo explicaba, ¿no? De manera lo que significaba el árbol y cómo estaba con la Virgen María y no sé qué. Y yo tenía una manera de explicar las cosas que la gente me creía y hasta me aplaudía. Entonces eso te da grandeza. Y
Y me acuerdo que poco a poco empecé a dejar de llegar ya no llegaba a mi casa a dormir, caminaba muchísimo porque traes una energía, Adrenalina a pesar de que no brutal. estás durmiendo porque no duermes nada, traes una energía impresionante. O sea, yo siempre el ejemplo que pongo es el de la película Los Increíbles, el niño Dutch, que no hay forma de cómo pararlo, pues así era yo, ¿no? Y si algo no me parecía, te lo gritaba, ¿no? Sin filtro. Hasta que unas amigas bolivianas, que yo le digo que fueron mis ángeles porque tenían como 2 o 3 semanas de conocerme, pues me empezaron a cuidar. Dijeron, no la Algo podemos. aquí no está bien, o sea, Ajá, algo ya no es normal, algo ¿no? no es normal. Hay cosas que sí es cierto que están bien, pero hay otras cosas que no. Por la manera como yo lo hilaba, pues a la gente lo sacaba pues de onda, ¿no? Entonces, ellas se turnaban, porque pues no me podían aguantar el ritmo de que yo traía muchísima energía y me metía a todos lados dizque a trabajar, que porque yo iba a salvar el mundo y que yo me creía María Magdalena. Y me acuerdo que una de las maneras como lo hacía era subirme a los campanarios de las iglesias. Allá hay iglesias como que hay tacos en cada esquina y me subía a los campanarios porque pues yo decía, pues Spider-Man se sube arriba de los edificios o los campanarios para ver cómo está El mundo el ya. mundo y pues yo estoy encargado de esto. Y una vez sí estuve a punto de irme, ¿no? En esta creencia de que yo ya realmente estaba cansada y pues llega un momento que lo que traes en la cabeza pues realmente no está pasando en la realidad. Entonces eso te desgasta. Y yo me acuerdo que esa vez, siempre que cuento esto, se me enchina la piel, dije, ya me quiero ir, Diosito. Ya mi chamba terminó aquí, yo ya salvé el mundo. En Oxford están trabajando porque me acuerdo que había muchísimas remodelaciones, entonces para mí era como que la parte del cambio. Y arriba del campanario puse el pie enfrente de otro. Dije, ya me voy. Pero no tanto porque yo me quisiera ir. No, tu misión estaba cumplida, era tu Sí, psicosis era la hablando. Ay, psicosis sí, la que sí, traía. sí. Y si me preguntas hasta hoy qué fue lo que me paró, qué fue lo que me detuvo, no lo sé. Simplemente me acuerdo que creo que al día siguiente ya fue cuando me internaron Perdón, eso te quería preguntar. ¿Tus amigas hablan a tu casa y avisan que algo está Yo la pasando? verdad pues no me No. sé Pero esa ellas parte, avisan pero a tu ellas se casa. encargaron a eso. Lo único que sí sé es que mis amigas, ni sé cómo consiguieron mi celular ni nada. O sea, no me acuerdo porque son cosas que tienes en blackout. Pero lo que sí sé, porque ellos me contaron, es que hablaron a Mexicali con una llamada de que algo extraño está pasando con Maureen. Es urgente que alguno de ustedes Se apaga. vuele en automático ya a Inglaterra porque la vamos a internar. Y pues obviamente el primero que voló fue mi mamá. Mi mamá no tenía mayor información, ella pensó que me iba a encontrar en un hospital pues normal al que estamos acostumbrados. Yo me convierto en una niña chiquita de 5 años cuando me da un cuadro psicótico, entonces me acuerdo que mi amiga me dijo, Maureen, confía en mí, todo va a estar bien. No te asustes por la manera en la que te van a llevar al hospital. Y pues yo realmente confié en ella. Entonces, cuando llego, cuando estaba en mi casa, de repente estaba un policía. Y me dijo, pues vengo por ti. Y yo, ¿por qué por mí si yo no he hecho nada? No, pues son los lineamientos que se utilizan aquí para llevar a las personas que tienen una enfermedad mental al hospital psiquiátrico. Y me esposaron. Mi amiga argumentó de que se vaya con una chamarra. Y como yo era niña chiquita de 5 años, pues para mí era un juego, ¿no? O sea, no veía la dimensión de Fíjate, los cómo. esposa para llevárselos cuando están en... Qué curioso, Ajá. qué curioso. Yo no me dio miedo, como que dije, pues Parte del show. parte del show es lo que tengo que hacer para salvar al mundo, algo así. Y sí me acuerdo del dolor de las esposas, o sea, esa sensación sí la tengo muy, muy grabada, que sí me dolía. Y aparte traes el cuerpo muy sensible, o sea, estás Sí, estás a al flor de, rojo vivo, estás, sí, sí. estás a flor de piel. Y así fue como llegué al hospital psiquiátrico. Si me preguntas, oye, Maureen, ¿cómo fue el registro, el proceso? No tengo ni la menor idea. Nada más tengo el flechazo que cuando ya más o menos está un poquito estable, a la primera persona que veo es a mi mamá.
Y mi mamá estaba en shock, porque pues ella pensaba que estaba con una enfermedad a lo mejor con la que cualquier persona puede llegar a pensar tener, no, o sea, a lo mejor nunca piensas que vas a tener una enfermedad mental. Entonces mi mamá decía, pues voy a recuperar a mi hija, o sea, ¿qué me están diciendo que tiene? No, afortunadamente un doctor chileno, un psiquiatra, que no era el mío, dijo, más vale que le vaya a explicar yo, porque así como son los mexicanos emocionales y luego con una enfermedad tan compleja y luego estando en un hospital psiquiátrico, pues va. Entonces a mi mamá fue la que le dijeron, Maureen tiene trastorno bipolar. Yo ahí quiero hacer como una reflexión que me llama la atención, que como dijiste, tú lo dijiste en un otro video que yo vi, que dijiste, la primera vez que yo llegué a un hospital psiquiátrico no fue en ambulancia, fue esposada con los policías llevándome. Y ahí yo creo que es una imagen muy clara de cómo en la sociedad vemos ahorita la enfermedad, cada vez menos, pero la enfermedad mental como algo peligroso, como algo como de película, o sea, No, y además de peligroso, porque a lo mejor digo, para ella estaba en peligro, pero cómo falta empatía y falta conocimiento. Es decir, es una enfermedad y la enfermedad te llevan en ambulancia con doctores, con el mejor cuidado a un hospital porque estás enferma físicamente. Y mentalmente es igual, o sea, debería ser, como dices tú, con la misma empatía, con el mismo cuidado. Cariño, respeto, todo. Y sí. Sí, justo es algo que yo siempre he dicho y cuestiono, ¿no? ¿Por qué no se hace una investigación del paciente que estás llevando al hospital psiquiátrico? Hay unos que desgraciadamente sí hay consecuencias muy malas, pero vemos otros que no. ¿Y por qué no tenemos el derecho de llegar en la ambulancia? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México sí he llegado en ambulancia. Pero ¿por qué luego poner esta parte que no importa cuál sea tu historia, ahí te va la patrulla y esposarte, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta aquí. Cuando llega tu mamá, a ver, le explican, pero ¿cómo es? Porque ella no había visto ningún síntoma. ¿O crees que ya que sabe el diagnóstico dice, con razón? O sea, ¿crees que había pinceladas, luces de esta enfermedad que se estaba gestando, que ya tenías, pero no se había manifestado? Y obviamente bajo el estrés de irte sola, de vivir en la maestría, de estar con él, la luz se detonó. Pero cuando ella lo sabe, ella o tú pueden ver, con razón, y empiezas a poder ver pinceladas en tu vida anterior, si esto a lo mejor ya iba por aquí o no. Yo sí, mi mamá no. Porque pues a final de cuentas mis papás son a la vieja escuela, ¿no? Entonces nadie te da un preámbulo de, oye, pues si tu hijo se comporta de esta manera, pues es depresión o esto está pasando. No. Ya ahora que con el diagnóstico, pues obviamente mi mamá ya puede llegar a identificar cuando a lo mejor se puede venir una crisis. Oye, Maureen, ¿y se lo explicaron a tu mamá y luego cuando te lo explicaron a ti, cuando te dijeron, oye, tienes esto, el diagnóstico te lo dijeron a ti, ¿tú en qué condiciones estabas? ¿Lo aceptaste? Porque lo entendiste de entrada. Sí, y tu proceso de aceptación creo que fue muy largo. No lo entendí, pues yo me lo, o sea, a mí, por eso te digo, a mí porque cuando, o sea, sí, pues estaba en la fiesta, estaba en la fiesta total, ¿no? Con otros compañeros que estaban, con síntomas o comportamientos similares a lo mío. Uh-huh. Yo no recuerdo que me hayan dicho que, Maureen, tienes trastorno bipolar. Hasta después me cayó el 20. Pero lo que yo sí estaba súper consciente es que yo estaba en un hospital psiquiátrico. Y el estigma hacia los hospitales psiquiátricos también existe. Entonces yo dije, en la torre me voy a quedar aquí. Se van a olvidar de mí. Ya no voy a salir. La película. O me van a poner en un cuarto blanco para que me dé trancazos o me van a sujetar. Y yo dije, yo no sé cómo le tengo que hacer, pues tengo que salir. Y me acuerdo que veía a los enfermeros, porque ya es como que hay todo un método, y salían por la misma puerta. Entonces yo le decía, es que tengo que hacer lo mismo que ellos para yo salir por esa puerta. Ese internamiento fue el más largo, fueron 3 meses. Fueron terapias en conjunto con psiquiatras, psicólogos, acompañamiento, enfermeros.
Yo me acuerdo que siempre que entraba a las sesiones, yo decía, ahí viene el examen profesional, ¿no? Entonces, ¿de qué manera los voy convenciendo de que sí estoy bien? Entonces, me acuerdo que me desgastaba mucho y poco a poco, pues le fui quitando el miedo al hospital, ¿no? O sea, fui confiando en mi psiquiatra. Habían actividades dentro del hospital y una de las actividades que hacen es que una vez que ya te ven estable, o sea, que estás más consciente, es que salgas los fines de semana, ¿no? Porque el objetivo es que recuperes tu vida. Lo que tiene que ver es que te bajó la hipomanía a un nivel. Sí, pero es un proceso. Entonces cuando ya te ven que estás más o menos estable, te dejan salir los fines de semana para que estés en tu casa, con tu familia y poco. Pero eso no quiere decir que estés recuperado al 100%, ¿no? ¿Te sentías muy sola ahí o no? ¿O sí hiciste amigos rápido? ¿En Inglaterra? Los 3 meses que estuviste internada. O sea, porque estás con este tema dentro de ti y sola. O sea, sin un amigo, sin una cara conocida. O sea, me imagino un hospital, a ti, en un hospital en Inglaterra. Me da como que digo, necesitabas un abrazo. Pues mira, mi mamá se la rifó. No sé cómo le hizo porque no estaba autorizado, pero mi mamá iba todos los días, todo el día. O sea, llegaba a las 9 y se iba a las 6. No sé cómo diablos le hizo, pero lo logró. Y estaban mis amigas bolivianas que también me iban a ver. O sea, no me dejaron sola. Y cuando salía los fines de semana, también estaba esa red de apoyo, ¿no? O le decía a mi mamá, mamá, tengo ganas de que me hagas esto de comer. Entonces mi mamá, como buena madre, pues me daba todo su apoyo y todo su amor para yo llevármela mucho más leve, ¿no? Okay. Cuando sales, que supongo que por una vez es que alivio, pero ya sales mucho más consciente, ya sales estable. ¿Cómo ves lo que te pasó? ¿Cómo lo empiezas a internalizar? Porque pues tienes que seguir con tratamiento médico. O sea, ¿cómo cuando te bajas de esa fiesta, que no eres tú, que es un cerebro totalmente alterado por neurotransmisores, y regresa a la realidad? ¿Cómo lo vive Maureen? Porque yo creo que a veces podemos ver toda la visión de los doctores de esto está en tal nivel, aquí la veo así, está ya. Sí, pero al final no eres una cosa, no eres una persona. ¿Cómo tú lo sientes, lo vives, te lo vas comiendo, les crees, no les crees? ¿Cómo arrancas tu vida después? Ajá. Después de los 3 meses, pues regreso a Mexicali y fue un duelo. Fue sentirme muerta en vida. Es decir, ¿cómo le hago para retomar mi vida y volverme a conocer? Porque lo primero que pierdes es la confianza en ti mismo. Y me acuerdo cuando llegué a Mexicali, algo que odiaba que me dijeran, ay, pues si te veo muy bien. Sí, pues si no es en la cara. Y yo, ajá, pero me siento de la fregada, ¿no? Y fue un duelo en vida que justo ayer, a la hora que recomendé un libro que se llama La eutanasia para vivir, y muchas veces tienes que morirte en vida para renacer. Eso fue lo más fuerte. ¿Esto lo vives en una etapa estable o al llegar ahí y entrar a este duelo caes en depresión? Caigo en depresión porque en automático yo no aceptaba la enfermedad. Me acuerdo que unos medicamentos que me dieron me subieron como 20, 25 kilos. Me dolía muchísimo la cabeza y no me sentía con fuerza, ¿no? Entonces, fue eso, más aparte de que mi sueño de hacer la maestría en una ciudad como Oxford ya valió. Siempre he sido la intermediaria entre mis papás cuando hay algún suceso y ahorita yo no tenía fuerza para ser la intermediaria. Entonces yo decía, déjeme en paz. Sí, o sea, yo que no puedo, juego en la vida. No me siento bien. Me acuerdo que unas mejores amigas acaba de ser mamá, entonces lo único que me motivaba, decía, algo nuevo en Mexicali, pues es que nació el niño, ¿no?
Algo nuevo mexicano. Me encanta, me encanta. Sí, como en Saltillo, así son. Sí, pues sí. Entonces le dije a mamá, me dijo, pues mamá, pues llévate el carro. Y me acuerdo que me subí al carro y dije, la madre, ¿sí sé manejar o no? Y yo no. Entonces ahí fue como que la primera vez que me confronté, dije, sí sabes, tú tranquila. Pero me acuerdo que me fui temblando, ¿no? Y de aquí que encuentras un psiquiatra en México con un trastorno y así, pues fue un rollo, ¿no? Entonces encontramos un psiquiatra en Mexicali, cero empático, y me acuerdo que salí de ahí y le dije, mamá, no vuelvo a ver un psiquiatra, me voy a dejar el medicamento y no voy a ir a terapia. Estoy hasta la madre de toda esta situación y pues a ver qué pasa. Y pues mi mamá me dijo, pues mientras estés a mi lado no hay bronca, pues soy hija única. Y yo, dentro de mí, dije, no, es que yo sí quiero recuperar mi vida independiente. O sea, yo no me quiero quedar aquí, ¿no? Y pues así fue como poco a poco empecé a recuperarme sola. Realmente fue sola. Lo único que me hacía sentirme viva era nadar. El simple hecho de echarme al agua era como decir. Ahí fue donde poco a poco aprendí a vivir un día a la vez. Y decir, no voy a hacer nada hasta realmente tener la confianza y la fortaleza en mí para tomar decisiones, porque ahorita la que tome no va a ser la correcta. Y eran días que me la pasaba dormida, que me echaba las novelas. En aquel entonces empezaban a las 4 de la tarde y acababan a las 8 o 9 de la noche. Convivía con las amistades que realmente me sentía en confianza y que no me tocaran el tema de que, y es que, ¿qué te pasó? ¿Y por qué estás así? Y que no, o sea, háblame de, hay que jugar cartas o vamos por un Háblame de raspado. la novela, pero o ya déjame de estas cosas. Y entonces el primer proceso fue así. Y al año y medio mi papá me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Y yo, ok. Entonces empecé a trabajar en el negocio familiar y a los 3 años se viene mi segunda recaída. Pero lograste 3 años estable. Ajá, por obra del Espíritu Santo. Porque, No, eso te iba a decir. porque realmente no tomaba medicamento, no tomaba nada, era cero paciente responsable. No, y es un caso raro, porque generalmente la bipolaridad está ciclando. O sea, es raro que dures 3 años estable, y más si dices que no estabas tomando Pero nada. no puede estar como dormida, o sea, que tengas uno y luego se duerme y luego otra vez. Sí, pero yo digo, yo no soy la experta, tú eres, pero 3 años sin medicamento estable, trabajando, hasta que haya otra crisis, digo, sí es un tiempo. Depende, por eso yo digo, cada mente es un mundo y no puedes generalizar. Oye, ¿cada cuánto se dan las crisis? No, eso depende de cada quien y cómo funciona, ¿no? En mi caso fue un patrón de en esos 7 años que no acepté mi enfermedad, sí fue un patrón de cada 3 años recaí. ¿Cómo es la recaída? ¿Vuelves a caer en psicosis o entras en una depresión que...? No, en mi caso siempre las recaídas se da la psicosis porque tengo el trastorno bipolar 1. Empiezas para arriba. Sí. ¿Y te das cuenta tú? ¿Se da cuenta tu papá? ¿Se da cuenta tu mamá? ¿En aquel entonces? Sí, esa segunda recaída. Cuando ya saben tu diagnóstico, estás trabajando y vas bien, pero de repente... En aquel entonces, ya que se vieron los síntomas, no previo, o sea, ya que están los síntomas encima, ahí fue cuando se dan cuenta. Y tú no te das cuenta, o sea, tú cuando estás... Sí, o sea, en aquel entonces sí me daba cuenta, pero pues no lo paras. O sea, ahorita yo sí digo, o sea, te digo, ayer, o sea, he traído mucha ansiedad y digo, no me quiero seguir sintiendo así. Algo está pasando en mí, esa es la gran diferencia. Pero en aquel entonces, cuando no lo aceptas y te empiezas a sentir con ansiedad y que estás creativo y que estás con pensamientos a mil y que traes energía, pura nada lo paras. Oye, ¿me sabrías decir la diferencia para entender un poquito más entre la psicosis y algo y un episodio maníaco, o es lo mismo? ¿Te refieres a lo mismo? No, básicamente la psicosis es cuando totalmente pierdes noción de la realidad. Okay. O sea, no tienes filtros sobre tus acciones y obviamente te puedes poner en peligro tú o puedes poner en peligro a otra persona. Como ese momento en el campanario. O sea. Como esa parte del campanario, ¿no? Okay. O, por ejemplo, digo, ahorita estoy como invitada, pero si no estuvieras grabando con alguien más y me cuelo y llego y hago aquí todo un show y dices, pues, ¿qué onda? Y del lugar dice, oye, ¿qué te pasa esto? A lo mejor lo primero que haces es
le hablas a la policía o me sacas a la fuerza, ¿no? Sí. Entonces, por eso, ¿te pones en peligro tú o puedes poner en peligro a alguien más? Y la parte de la manía es en donde empiezas a tener mucha energía, empieza la creatividad, empiezas a tener parte a combinar la realidad con cosas irreales. Tienes, sí, despuntes de perder la realidad, pero regresas. Ya con la psicosis ya no regresas. Oye, Maureen, ¿cómo ha sido este proceso de la autocompasión contigo misma? O sea, del darte chance, porque me imagino que ha de ser durísimo como tener ese episodio y luego pasa, estás tranquila y te diste cuenta de lo que pasó y decir, ¿qué hice? O sea, ese ir y venir en tu mente o ese subida y bajada de llegar a la realidad y ver lo que pasó. ¿Cómo fue ese proceso de ser buena contigo misma o de cómo te hablas, de decir, oye, pues así es o me tengo que dar chance, tengo que ser bueno conmigo misma? O sea, ¿cómo le haces? Te voy a hablar del presente, porque si hablo del pasado, pues ya es otra historia. Okay. Cuando se me bota el chango y regreso, lo primero que pido es, si te dije algo que te hirió, no era yo, era el chango. Y ya no me lo estoy repitiendo. Porque si realmente te enganchaste con eso que te dije, yo no puedo hacer nada porque era la enfermedad que está hablando. Estaba hablando. Si tú te enganchas con eso, te pido una disculpa. Y por eso dicen que también es súper importante que las parejas, amigos o familiares que están alrededor cuando pasa una crisis vayan a terapia porque se mueven muchas cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo me repito mucho es que un trastorno mental no me define como persona. Y si el chango se llega a aparecer, en su momento, porque muchas veces me dicen, pide una disculpa. Yo, ¿cómo fregados quieres que te pida una disculpa si no me acuerdo ni qué dije? Te pido una disculpa por haber actuado no siendo consciente. Pero no te pido una disculpa de algo que realmente yo no tenía control sobre ello. Y de hecho los psiquiatras, una de las cosas que recomiendan a los familiares, amigos, parejas, es que si te enganchaste en algún momento de la manía o la psicosis o la depresión sobre las acciones que tuvo la persona, no le estés repitiendo constantemente qué fue lo que pasó, porque Además es inútil, no estás hablando con una persona racional en ese momento. No, pero ya cuando regresas... Sí, por eso digo, en ese momento no era racional. Porque a final de cuentas estás afectando a la persona en su recuperación, porque la estás haciendo sintiendo culpable. Se me hace bien importante, porque tú dijiste al principio que uno de los factores que influyen mucho, pues es el ambiente, o sea, es el hábitat en el que te mueves. Y yo creo que esto que dices de que pues es importante que conozca a la familia, que se prepare, que vaya a terapia, porque al final pues el lugar seguro al que regresas después de esta que tu mente, como dice, el chango se saltó y ahí anda afuera y regresas, creo que qué importante es que puedas entrar en un lugar seguro donde es comprendida. Maureen es comprendida, pero también es comprendida su enfermedad y no se van a poner a pelear contra la enfermedad que tú padeces, no Mira, es algo que tú sí. Entonces creo que qué importante es que la familia se incluya en el proceso de Sí, es muy importante. tratamiento, Mira, ¿no? por ejemplo, en mis últimos internamientos, que fue en el 2020, pues quien no cayó. Y en el 2022, ya ahorita este año cumplo 5 años estando estable. Creo que las mejores decisiones que he tomado es que cuando yo salgo del hospital psiquiátrico, quien está en mi casa 24 horas no es ni mi mamá, ni mi pareja, ni mis amigos. Son 2 enfermeras especialistas en el cuidado de salud mental. Y son con las que mayor empatía tengo. Qué inteligente. ¿Y dónde los encontraste? Porque tener a esos seres humanos
No va a estar fácil encontrar personas que puedan hacer sentirte Incapacitadas, segura, ¿no? capacitadas para una persona. En la clínica, en mi clínica psiquiátrica, pues te ponen una enfermera guardia que está contigo las 24 horas y con quien más tuve empatía y con quien más me sentí segura, pues fueron con ellas dos y, y son las que me han cuidado. En las últimas 2 recaídas, mi mamá va de visita y, ¿cómo estás? No sé qué. Oye, no, me quiero quedar con las enfermeras. ¿Por ¿Cuál qué? es? Es la Sí, manera, porque es donde- porque es la manera objetiva en donde no hay historia familiar, no hay historia emocional, No hay enganches. no hay enganches y son las que realmente te saben cuidar Te dan estabilidad. y me dan estabilidad Y seguridad y y todo. seguridad y le reportan a mi psiquiatra todos los días. Dime una cosa, hoy que te veo también, porque entiendo que ayer fuiste a controlarte de la ansiedad y eso es que estás bien, o sea, ¿cuál es tu mayor miedo? Porque yo siento que todos tenemos miedos. Yo me tengo miedo de alguna cosa, tú te tienes miedo de alguna cosa y creo que una cosa es estar estable y todo, pero ¿cuál es tu mayor miedo hoy? ¿Cuál es donde dices, ay, ay, ay? Olvidarme de mí, que en un momento de psicosis no esté esa columna vertebral que es mi esencia de regresarme a mí, ¿no? Y aparte, pues igual con tus relaciones personales, familiares, creo que nunca te tienes que olvidar de ti si quieres tener realmente un entorno sano, ¿no? Oye, Maureen, ¿qué mitos te gustaría o sea, deshacer? ¿Qué mitos? Porque yo creo que hay muchos como estigmas, mitos, y yo me uno dentro de ellas porque es una realidad que nos da miedo a los que no la... O sea, cuando la ves de frente, le pones la luz y ya la vives, creo que se le puede bajar el volumen a eso, pero cuando no, ¿qué mitos quisieras compartir aquí con los que nos escuchan? Decir, oigan, no es esto, oigan, no es así, oigan, no tienen que hacer esto. ¿Qué te gustaría que Ok, cambiemos? los mitos. Si eres un paciente responsable y tienes una enfermedad mental, puedes ser una persona funcional. Es decir, puedes tener tu pareja, puedes tener hijos, puedes trabajar. O sea, lo puedes hacer como cualquier otra persona siendo paciente responsable. Si no lo eres, pues ¿Qué ahí. significa ser un paciente responsable? Un paciente responsable para mí es un Sí. término que creo que yo lo empecé a aplicar. 1, reconciliarte con tu enfermedad. 2, tomar tu medicamento sí o sí, aunque estés estable, ¿no? Yo ayer fui con el psiquiatra y me puso uno adicional y me dijo, tu medicamento va a seguir igual. Aunque yo me sienta a todo dar, yo no dejo de tomarme el medicamento. Eso yo lo aprendí a trancazos. 3, ser humilde y pedir ayuda cuando lo necesites. 4, pues hacer los hábitos sanos que yo creo que cualquier persona tiene que hacer, ¿no? Hacer ejercicio, dormir bien, tener una buena alimentación. 2, estar consciente que eres responsable de construir tu entorno. Y 3, que para ser una persona libre de hacer lo que tú quieras con tu vida, la responsabilidad va de la mano. Y a mí me encanta ahorita lo poquito que hojeé, porque me voy a comer tu libro con muchísima ilusión. No, con muchísima, porque de verdad me ha tocado por cuestiones a las que me dedico y todo, ver este sufrimiento muchas veces mal reconocido y estos estigmas. Y me encanta y lo vi como en 2, 3 partes, que tú no eres tu condición médica, tú no eres el diagnóstico, tú eres alguien que lo padece. Y eso a mí se me hace bien importante porque creo que cualquier persona con una condición, a lo mejor no solo de bipolaridad, que a lo mejor es tan severa que hay un momento que es, no, pues sí, sí tiene esto, o bueno, no me queda más que aceptarlo, a lo mejor tu mamá por lo que vio, pero ¿cuántas gentes luchan con depresión, con ansiedad, con muchas cosas interiores bien fuertes? Y como que es bien difícil encontrar a la persona atrás del síntoma que estás presentando. Y si tú no eres capaz de verte atrás del síntoma y los que están cerca a ti
muy cerca, no son capaces de verte detrás del síntoma, estás alimentando el síntoma y estás alimentando el síntoma. Por eso para mí esta parte de cada quien el tiempo que le lleve, aceptarlo, reconocerlo, su propio duelo, porque tu mamá tiene que haber vivido su duelo de, pues mi hija no es lo que yo pensé, no está sana. Y todos los que estamos cerca, cuando algo se pierde, y en este caso perdiste la salud o se reconoció que traías este problema, creo que para mí esto que dices, no soy mi enfermedad, es algo que me está pasando. Y respeto, empatía y compasión, la que primero lo está sufriendo soy yo. Y para mí esa es la voz que de verdad me encantaría gritar, digo, en tu caso y en el de muchos niños, jóvenes, adultos, esposas, que traen un dolor, probablemente sin nombre y apellido así, pero decir, ¿sabes qué? El verdadero amor es ver a la persona atrás de lo que le está pasando, ¿no? Y yo creo que en estos casos, sobre todo de salud mental, te ponen la etiqueta y desapareces tú, que del diagnóstico, que además en ocasiones ni siquiera es acertado, ¿no? Sí, justo algo que a mí me marcó mucho cuando estaba en recuperación la primera vez, me acuerdo que como niña chiquita le fui y le pedí permiso a mi mamá. Le dije, oye, mamá, ¿me puedo ir con la Roxana? Con la Roxana, es de Mexicali, la Roxana, la Tere. Bueno, me fui con Roxana y Roxana es una de mis mejores amigas desde la infancia, ¿no? Desde el kinder. Y mi mamá, ¿estás segura? Le dije, sí, necesito convivir con alguien que me quiera por lo que soy y que no... Pues vete, si te sientes mal o cualquier cosa, háblame. Entonces, nos íbamos a ir a San Diego. Entonces, ya me acuerdo que Roxana, nos fuimos, no sé qué, y Roxana andaba de novia, que ahora es su esposo, con un francés, entonces se la pasó mandileando por medio de Zoom. Y yo estaba en la sala y yo dije, ajá, ¿y ahora qué hago? Entonces Roxana me dijo, te voy a poner una caricatura que te va a gustar mucho. Cualquier cosa, aquí estoy. Y me dijo, ok, va. Y me puso Kung Fu Panda. La primera en aquel entonces. Y cuando terminó la caricatura dije, yo soy Kung Fu Panda. Dije, eso que él está logrando, yo lo quiero hacer. Y desde ahí se me quedó, yo digo que soy Kung Fu Panda, ¿no? Y desde ahí empecé a trabajar no tanto en el trastorno bipolar, porque el trastorno bipolar, medicamento, no sé qué, y ya, o sea, lo puedes lograr. Dije, yo lo que necesito es paz interior para yo estar tranquila. ¿Y cómo diablos voy a lograr? Pues para lograr paz interior son muchas ramas, ¿no? Estar bien en una buena relación con tus hijos, con tu pareja, tener una buena relación con el dinero, que tengas tranquilidad, en la parte profesional, que lo estés haciendo, o sea, con algo que te gusta y si no modifica. Y la paz interior es estar renovándote constantemente Sí, no sin llega y perder. se queda, o sea. Sin perder esa parte. Y creo que esas películas, hasta la 4, es lo que me ha llevado más a enfocarme a dar este tipo de herramientas a que, oye, es que el trastorno bipolar te sientes así, o es que está de la fregada, no por sé lo qué. que tú dices, va y viene sin tu permiso. O sea, Ajá, va y el chango viene, el chango está interno. Sí, sí. Pero si yo logro eso, el chango es mucho más difícil que salga. Porque estoy en paz. Y mientras estoy en paz, estoy en tranquilidad. Una de las cosas por la que sale el trastorno es por el entorno en el que te desenvuelves. Y yo, a mi experiencia, yo creo que el entorno tiene un 60%, 70% Que influye en que influye en que el chango salga volando. Sí, porque yo creo que, me imagino el chango, me encantó tu idea, pero obviamente si está irritable todo el entorno, está irritado Vale, tu churro. cerebro, pues en cualquier segundo te distraes y se sale, ¿no? Mientras que si estás pacífico, pues puedes estarle... Por ejemplo, yo tengo bien identificado que mi estrés, el estrés emocional es el que más me afecta que el estrés profesional. Entonces, si yo ando con el estrés emocional en una latente, debo de tomar acciones de decir qué es lo bueno para mí o qué acciones debo de tener para que el estrés emocional se baje. Oye, Maureen, ahorita que hablas del entorno y del ambiente y luego dijiste, lo voy a conectar a que empezaste que te gustaba mucho tomar. Ajá. El alcohol, antes de todo esto. ¿Qué papel influye el alcohol
en este tema, te voy a decir por qué lo saco, porque, y en todo, o sea, en cuanto a enfermedad mental, siento que cuando te deprimes, está bien fácil agarrar la botella. Cuando te estás ansioso, está bien fácil agarrar la botella para que se te baje la ansiedad. Cuando estás, lo que sea... Feliz, y hay que celebrar con la o sea, botella. pero en este caso, o sea, hablar un poco el alcohol con las dos, de decir, pero la enfermedad mental es una salida bien fácil y está ahí. Para ti, decidiste ya no tomas, si tomas, cuando mezclas medicaciones con alcohol, o sea, para personas que tienen esto, se los hace más grandes, se les sale 10 changos en lugar de uno. ¿Cómo es la relación? Medicamento y alcohol. Sí, y cortocircuito. O sea, no. Gorila seguro. El gorila seguro. No, por ejemplo. El gorila. King Kong, o sea, sale. No, por eso a veces los malacopas. ¿No? O sea, los malacopas, ¿qué pasa? O sea, es parte de que a lo mejor traen una bronca ahí con los neurotransmisores y le mete alcohol y por eso son su reacción, aparte lo emocional, ¿no? Y siempre que ponen eso, le digo, a ver, ¿qué haces con un malacopa? ¿Te le pones al tú por tú o negocias con él y haces que se te gane la confianza? Pues haces que te gane la confianza para que te dé las llaves y pues tú manejas. Con una persona que tiene un trastorno bipolar, en episodio del chango, es lo mismo. Gánate la confianza del paciente para que haga lo que consideres mejor para lo que está pasando en la crisis. El alcohol, en mi caso, la verdad yo ya casi no tomo. O sea, llego a tomar cuando realmente se me antoja mucho y nada más tomo chela o una copita de vino. De eso de whisky, tequila, nada. Pero es algo que digo, ¿realmente se me antoja o vale la pena brindar? Hay muchas veces que con mis amigos voy y piden su copa de vino o yo pido una y literalmente tomo la mitad y como ya saben, me dicen, ya por eso no pedí otra. Entonces les doy la siguiente, pero es de vez en cuando. O sea, sabes que no es algo que te hace bien y tú eres responsable. Y no lo hago, Yo te ¿no? quiero hacer una pregunta porque me tienes muy impresionada este nivel de responsabilidad que tienes sobre ti misma. ¿Ha habido alguien en este largo camino que haya sido que vienes muy coach, o sea, no sé si te coacharon, te autocoachaste, o sea, pero algo en especial porque es difícil encontrar este nivel de aceptación, de conciencia, pero luego lo puedes aceptar, puedes estar consciente, porque yo acepto muchas cosas que yo tengo, estoy consciente de muchas cosas, no tengo lo tuyo, pero tengo lo mío, pero de ahí a dar el paso de la autorresponsabilidad, o sea, mis respetos, la verdad, y hay algún tip que ya no solo a los que te están escuchando aquí tienen algo así, a nosotros que tenemos nuestros propios changos, ¿cómo has trabajado esta autorresponsabilidad? Mira, hay un suceso que viene en el libro, no lo voy a hablar porque es muy, muy, muy íntimo con respecto a mi mamá, y ese suceso... mi mamá se metió en algunos problemas y era como que, Maureen, tú lo tienes que resolver o tú me tienes que ayudar. Y yo venía de una recuperación del trastorno y al principio sí fue. Dije, pues es que mi mamá es mi mamá y la tengo que salvar o la tengo que ayudar o le tengo que hacer esto. Y la única persona que se estaba desgastando era yo. Entonces yo, un momento que ahí es donde creo que la Maureen observadora salió y dijo, tu mamá es responsable de las acciones que tomó y si no pensó en ti a la hora de tomar esas acciones, ¿tú por qué le tienes que solucionar el problema? Ayúdala hasta donde tú puedas, pero no te olvides de ti. Y durante ese año trabajé mucho en eso. Mucho. Y creo que esa parte, aunque sí fue una de las peores experiencias que he tenido en mi vida, esa experiencia me llevó a voltearme a ver a mí, porque yo no sabía voltear a verme a mí. Yo nomás iba ahí como el borras por la vida, ¿no? Pero a la hora que me volteé a mí y me vi como observador, y hasta la fecha es una de las herramientas que utilizo. El verte como observador. Sí.
O sea, que tengas la humildad y te salgas y te quites el ego y te quites... Y te veas como en película, desde arriba. El yo, así como intensamente, que, o sea, se da cuenta que digo, pues los monitos que están así con las emociones y ahí está la Riley, pues digo, intensamente manifiéstate y qué puedes hacer por ti para que la Riley no caiga en un momento de ansiedad, ¿no? Que era cuando estaba patinando. Entonces, creo que ese suceso fue el que me ha llevado a ser mucho más observadora. He aprendido a también escuchar mi intuición. O sea, hay veces que a lo mejor estoy en una discusión o algo así. O sea, cuando tú discutes o tienes una diferencia, nada más tienes la atención los primeros 10 segundos, ya lo demás es pura paja. Pura adrenalina. O realmente, pura rabia, o realmente decides, oye, ¿vale la pena echarme esta batalla o no? Entonces, hay veces que estoy en conversaciones o negociaciones que se ponen un poco difíciles o que me están saliendo de mi zona de confort. Y si hay algo en mi mente que me dice, aguántate, espérate, tranquilice, he aprendido a regresarme y detenerme. Entonces, creo que es bien importante dejar tu ego a un lado y realmente voltearte a ver con humildad y cuestionarte qué es lo que me está llevando a yo sentirme así. Hoy por hoy, como dice la playera, hoy por hoy la ansiedad que traigo me costó trabajo. ¿Qué me lo está ocasionando? Pues dije, ¿por qué te sientes así? ¿Para qué te estás sintiendo así? Nomás te va a llevar a sentirte mal. ¿O por qué te estás sintiendo así? Cuestiónate. Esta autorreflexión es la que me tiene muy, muy impresionada porque creo que esa es, por lo que nos estás contando, es esta base de que independientemente de lo que te toque vivir, porque esto, repito, tú lo padeces, no lo escogiste, no lo creaste, no lo provocaste, o sea, esta autorreflexión, conocerte y de verdad este cariño real que te tienes, este respeto real, cómo también es una manera de amar, porque si tú estás bien, los que te quieren no sufren. Si tú estás mal, obviamente tú sufres, pero ellos también. Entonces, cómo a veces creemos que el autocuidado es secundario. O creemos que, sobre todo la cultura latina, es muy doy todo hasta morir. No, pues sí da todo, pero para dar todo llénate todo el tanque, ¿no? Y creo que eso a mí me dejas una gran enseñanza, porque de verdad, si tú en tu situación, que es muy crítica, porque es muy fuerte lo que padeces, eres capaz de llegar a cómo estás reflexionando, a cómo te estás conociendo, las decisiones de hacerte responsable, de tomo la medicina aunque me sienta bien, no tomo alcohol porque sé que no me hace bien, me echo para atrás aquí y ya, pues creo que nos dejas además a todos esta enseñanza de independientemente de lo que te toca, céntrate en ti, saca tu mejor versión, ¿no? No sé tú, Ceci, pero a mí Sí. A mí, yo quisiera que nos dieras también, a ver, vivimos en una vida bien rápida y tú dices que trabajas. ¿A qué hora te das estas chances o sea, meditas en las mañanas, en las noches? O sea, ¿a qué hora piensas? ¿A qué hora pausas? Porque lo hemos hablado también aquí de que a veces pausar en la vida es bien difícil y tú lo tienes que hacer más seguido como para poder escuchar. O sea, ¿y a qué hora pausas y a qué hora bajas el volumen de la vida? Una cosa que ayuda es que, o sea, trabajo de manera independiente y hago home office. No todos tienen la fortuna que yo tengo. Otros sí hay personas que tienen que trabajar en alguna oficina y las herramientas que voy a dar a lo mejor no son. Sí, pero bueno, estas son las tuyas. Pero son las mías y, por ejemplo, ahorita que venía, usualmente antes de entrar a un podcast, pongo música relajante en el carro, ¿no? Spotify, música relajante, así, entonces yo ya llego un poquito zen, porque el tráfico y así, pues está horrible. Pero algo que he aprendido con el trastorno bipolar, que he identificado las horas que soy productiva. Mis horas productivas a lo mejor son en la tarde. En la mañana nomás no carburo. Últimamente estoy haciendo, no me acuerdo si el nombre es así, pero es Pomodoro, que le pones 30 minutos o 40 minutos y descansas 10. Entonces dije,
uno de mis propósitos de este año es mejorar el 2025. El 2025 he hecho muchas cosas, quiero mejorar las 2026. Entonces dije, quiero mejorar mi parte productiva. Entonces, el poner un timing y que yo sé que se va a acabar en 40 minutos o 45 minutos y que en ese momento tengo que sacar mis cosas, eso me ayuda a incrementar mi productividad. ¿Qué otras cosas son las que hago? La meditación no se me da más que para dormir. O sea, en las noches hago mi ritual, me pongo incienso, pongo la meditación. Casi no veo televisión, me cuesta mucho concentrarme con la tele, a menos que esté viendo películas que ya me las sé de memoria, y eso dicen que es para hacer la ansiedad menos. Sí, relajas, porque se relaja, porque ya sé lo que es. Otra de las cosas es que toco un instrumento, toco el piano, entonces igual la manera que practico son 30 minutos, un descanso. Tengo 2 perros que los tengo que sacar a pasear. Si tengo ideas con respecto a la asociación civil y de todos los proyectos que traigo, los pongo en las notas en el celular, ya sea escritas o por medio de voz. Entonces ya cuando llego lo hago. ¿Qué me falta hacer? Ahorita traigo muchas cosas que quiero hacer en el 2026. Poner qué sí se va a lograr el 2026 y qué puede esperar para el 2027, porque eso también me está causando ansiedad. O sea, como que quiero comer el mundo el 2026. Entonces, justo en la mañana hablando con mi pareja, le dije, no, ya sé qué voy a hacer. Voy a comprar un pizarrón blanco y voy a decir, esto sí lo quiero lograr. Y esto también, pero lo logro para el 2027. Para que no entres en una ansiedad estéril que tampoco puedes hacer todo. Exactamente. Y la otra es que vivo un día a la vez. El trastorno me ha enseñado que ahorita puedo estar bien aquí sentada con ustedes, pero yo no sé si mañana el chango puede llegar a manifestarse. Entonces siempre doy gracias de lo que logro de un día a la vez. Y así lo voy haciendo. A veces mi pareja me dice, oye, es que ¿qué vas a hacer en toda la semana? Le dije, pues sí tengo el calendario de las cosas que voy a hacer. O sea, tengo el proyecto, pero no sé qué. Pero no me lo sé de memoria, ¿no? O sea, mañana checo y lo reviso. Y esas cosas es lo que me ha llevado a ser una persona funcional. Cuando de plano siento que está llegando el burnout, yo sola bloqueo y digo, no se puede. Tengo mi equipo de trabajo en donde les digo, estos días no voy a funcionar, por favor, va. O por ejemplo, en las conferencias, ¿no? Que te ponen 2 al día o 2 a la semana, y si siento que estoy muy saturada, va. O si me ponen conferencias de que tengo que volar a las 7 de la mañana y llega a las 10 de la mañana a dar una conferencia, no te funciona. Les digo, no. Con mucho gusto puedo volar en la mañana y dar la conferencia en la tarde. Entonces, ahí también he aprendido a ponerte límites. A ponerme límites a mí. Y saber lo que a ti te y funciona. saber lo que me funciona, pero entender y saber cuándo eres productivo, creo que es el mejor regalo que te puedes dar. Porque hay veces que estás sentado en la silla 6 horas y ahí estás sentado nomás a ver a qué horas me llegan las ideas, y a veces en 1 hora saca los 10 o 15 pendientes que traes encima, ¿no? Oye, Maureen, una pregunta a lo mejor un poquito más personal, pero ¿crees en algo más allá? O sea, ¿o tienes decir, oye, de algo te agarras sobrenatural, un ángel de la guarda que te cuide, le rezas a alguien a algo o no? Creo en Dios, pero no creo en las religiones. Sí. Pero crees en Dios. O sea, pero ¿tienes una certeza que alguien te cuida? O sea, ¿te da paz esa idea o no? Sí, de hecho, una manera que me tranquilizo a veces en las mañanas, no soy cristiana, pero escucho alabanzas cristianas. Me dan muchísima paz, pero también hay otras herramientas que es más de ideología, como la parte asiática. También esa parte me ayuda mucho. Híjole, pues yo para cerrar, agradecerte. Creo que cualquier gente que esté padeciendo algo así o que en su familia tenga alguien que está padeciendo algo así, creo que el verte, ya nada más verte cómo hablas, cómo te cuidas, cómo te comprendes, cómo te quieres, cómo te proyectas, pues eres un grito de esperanza y yo te felicito por levantar la voz.
Muchas gracias. Sí, yo ya parezco grabadora, pero no me importa porque lo digo de corazón y se lo digo a cada persona que está sentada aquí, que me encanta conocer a personas como tú. O sea, agradezco demasiado, decir, me da, no sé qué siento dentro de mí, me conmueve. O sea, ver a personas como tú y agradezco que existan y digo, porque como te decía y te lo repito, vives una condición que a lo mejor pudiera ser vergonzosa. Y tú ya la asimilaste y la hiciste tuya y la estás diciendo, Yogan, yo. Y eso hace que a muchas personas les va a dar paz escucharte. Van a decir, no soy la única, porque yo creo que también es un poco, te encierras. Cuando te pasa eso, te encierras y dices, soy la única, a nadie más le pasa, y cuando ves a alguien como tú decir, no, ella lo vivió, lo pasó, lo sobrevivió y ya vive y funciona y lo ayuda demasiado. O sea, y para eso es este podcast. Entonces, No, pues gracias por ser parte de... por estar No, aquí, muchísimas por gracias a verdad, ustedes. por tu felicidad. valentía, por tantas Felicidad. cosas. Gracias. Y sigue adelante, no te canses. No, muchísimas gracias. Síguete cuidando mucho. Gracias, Maureen. Muchas gracias por el espacio.